lo digo, estoy viendo en la calle muchísimas personas que hablan sola. La verdad que me pasa a mí en el barrio que estoy viendo muchísimas personas que van caminando, hablan sola. Le decís, ayer me pasó en la fila de un banco para ir al cajero, que vi a una señora que le preguntó, señora, ¿usted está en la fila? Y la otra le gritó mal. O sea, una situación de inestabilidad emocional de tanta gente que me parece que, yo digo, que creo que es consecuencia de una cuarentena tan difícil que hemos tenido. Para hablar de este tema lo convoqué a un querido amigo que además hace mucho que no hablo. Si no lo llamo en la radio, es increíble que no lo llamo para hablar con él. El querido Luis Formayano, que muy amablemente me atiende en la mañana de hoy. Hola Luis, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Gracias por atenderme y desde ya que No, te por extiendo favor, el cariño de siempre y a veces me reprocho no llamar tanto a los amigos en medio de tanto trabajo en esta cuarentena. pero hablamos a través del arranque. Sí, totalmente. Che, ¿te pasa lo mismo, Luis? ¿Ves tantas situaciones de inestabilidad emocional a lo largo de consecuencias de esta cuarentena? Sí, vos sabés que en primer lugar, por la duración de la cuarentena, ¿no? Que fue excesivamente larga. Hay gente que la respetó a rajatabla, tanto que ahora no quiere salir, Claro. porque encontraron como su propia fortaleza en su hogar, guardados, encerrados, sin contacto, y eso es preocupante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está la gente que salió medianamente, con miedo, pero salió. Ahora, los que vivían solos, o los que vivían en pareja en situación de crisis, o los que vivían en un lugar hacinados, que no tenían espacio para poder pensar, manifestarse, ni estar siquiera consigo mismos, solos, empezaron a sufrir Claro. trastornos de la personalidad. O sea, una persona que es neurótica, tiene una estructura neurótica, se ha agravado su neurosis durante la cuarentena. Y una persona que es psicótica, que tiene una estructura psicótica, ni te cuento, porque son pacientes que necesitan, por ahí concurrían a un hospital de día, tenían actividades artísticas con otros pacientes, o sea que el arte terapia en el campo de la psicosis es infaltable, hace muy bien. Bueno, aquí en el consultorio, yo obviamente todavía no estoy atendiendo presencial, solo por Zoom, pero sí veo aumentos, angustia, trastornos del pánico, desde ya trastornos del sueño, gente que no duerme en toda la noche y duerme después todo el día, apatía, desinterés, y lo que veo mucho en la calle, lo poco que salgo a negocios a hacer una caminata, es como una especie de violencia contenida, ¿no? Sí, Como si... eso me da la misma sensación, Luis, pero en todos los actos cotidianos de que uno ve en la calle, desde el que maneja hasta el peatón, hasta en los propios negocios cuando van a comprar y la cara de desencajada de mucha gente. O sea, por eso digo, a ver, ¿cómo nos ha afectado esto? Creo que mal, ¿eh? No sé a qué porcentaje, pero creo que mal. Sí, muy mal, pero no es tanto, digamos, lo que pudo haber pasado al principio de la cuarentena, donde, bueno, cuando se vio que era colectivo y que era colectivo a nivel mundial, como que, bueno, más o menos los 2 primeros meses se toleraron. Después cuando acá empezamos a ver que en otros lugares abrían, bueno, en Europa había llegado el verano, ahora obviamente las facturas están pagando, ¿no es cierto?, Claro. de lo que fueron los meses de verano. Hubo como una sensación de por qué ellos sí y nosotros no. Si esto es mundial, ¿por qué en otra parte sí y acá no? Entonces, nosotros, tal vez porque fuimos guardados muy temprano, porque se cerró muy pronto, porque no dio tiempo a trabajar psicológicamente de qué se trataba estar en cuarentena, una experiencia nueva, que nunca la habíamos vivido. Solamente la conocen quienes han estado en refugios antiaéreos en las guerras mundiales o en las guerras que se libran en Medio Oriente. Entonces, para nosotros era una situación nueva y la gente no estaba preparada. Y lo que estamos viendo ahora es lo que se llama estrés postraumático. O Mm. sea, no aparece en el momento de la situación estresante, sino que se manifiesta después.
Entonces se manifiesta de diversas maneras. La gente, además, ha tomado conciencia de la incertidumbre. ¿Cuándo termina esto? ¿La vacuna funciona o no funciona? ¿Cuántas vacunas hay? ¿Son efectivas? ¿Compraron tantos millones? ¿Cuál me tocará a mí? ¿Cuándo me la van a dar? ¿Y me voy a curar? No, no es una cura. Nos previene. Hay tanta incertidumbre que eso disparó la ansiedad a límites que antes no los teníamos. El tema del miedo, ¿cómo lo manejamos frente a este grande? Porque también hay que decirlo, Luis, tal vez no lo pongo en palabras tuyas, pero lo pongo en palabras mías, digamos. El miedo se fue generando también consecuencia de el alto nivel de incertidumbre, no solo que se ve de la medicina tradicional, sino de las autoridades, tanto locales, que en un principio se veían como perdidas en cuanto a qué lineamiento seguir, y después del organismo internacional, que fue la Organización Mundial de la Salud, que cambió, digamos, los parámetros permanentemente a consecuencia de llamar que es una enfermedad nueva, desconocida, un virus nuevo, desconocido. Esto generó miedo en mucha gente, pero hay gente, sobre todo mayor, que se denomina con algún tipo de comorbilidad, EPOC, algún tipo de enfermedad, digamos, preexistente, que hoy tiene pánico y terror a salir, a abrazar a sus nietos, a la vida cotidiana. ¿Cómo podemos manejar ese miedo? Si la propia autoridad, digamos, a nivel mundial o que rige las enfermedades a nivel mundial no baja una línea clara. Lo que pasa es que, digamos, cuando se arman determinado tipo de asociaciones en la mente, como por ejemplo, tengo tal edad, tengo tal cuadro de enfermedad, no sé, obesidad, hipertensión, hacen el cálculo, se arma como una ecuación y eso se establece como mi vida está amenazada. Entonces parece que no tengo salvación. En realidad, de lo que se trata es cuidarse, o sea, poner la razón a lo que es una emoción, porque el miedo es una emoción que luego, con el paso del tiempo, se va transformando en un sentimiento que te acompaña, como un residual, que no te podés sacar de encima, porque quedó como enraizado en vos. Entonces, está la sensación de que si yo hago esto me va a pasar tal cosa, si hago esto otro me va a pasar, un poco como el pensamiento típico de un neurótico obsesivo, ¿no? Pero si esas personas empiezan a sociabilizar lentamente y lo hacen en espacios abiertos, no altamente concurridos, con su barbijo, con la distancia, no les va a pasar nada. O sea, lo que no está muy claro, porque uno lo lee en las noticias, un día es los aerosoles contagian, otro día es, claro, no, el peligro no está en los aerosoles, otro día es, ojo con el aire acondicionado, otro día es... Entonces, como nos van cambiando la historia, no se sabe muy bien, y ante la incertidumbre, este tipo de emociones campean libremente, porque no tienen un argumento racional, sólido, concreto, del cual agarrarse. Otra emoción es la ira, ¿no? La ira contenida, que muchas veces, bueno, consecuencia, como digo, de esta cuarentena, de esta pandemia, por ahí uno la tuvo retenida 8 meses, porque fue tan larga en la Argentina, digamos, es un atenuante, es un justificativo la ira frente, hablo psicológicamente, emocionalmente hablando, frente a un hecho violento que como es, por ejemplo, el ataque hasta 2 mujeres. ¿Cómo se trata eso? Mira, hay personas que tienen una tendencia a la iracundia, que son altamente irritables, que no saben cómo gestionar su enojo. Esas personas, si no tienen un apoyo psicológico o una contención, se desbandan. Entonces, ante una situación que normalmente no habría provocado ningún tipo de reacción, hoy día llegan a la violencia extrema, como que se obnubilan, como que toda la frustración, toda la furia, toda la angustia que han retenido durante tanto tiempo, se libera en un acto violento. Ya sea contra sí mismos, que ha habido muchos intentos de suicidio y suicidios reales, o también contra terceros. Entonces, la ira es una de las emociones más difíciles de gestionar, porque queda guardada y es como una chispa, se acerca un fósforo y explota el volcán. Exacto. Entonces,
la persona que ahí se ve inundada por una serie de actitudes y de acciones que no puede manejar, no las puede racionalizar. O sea, la única forma de gestionar la ira es hacer un trabajo de autoconocimiento, de control, de autolímite, de comprender de dónde proviene, qué resultados puede tener si yo la dejo suelta. Es un trabajo racional, terapéutico. La persona sola que está tomada por la ira obviamente no puede pensar, no puede hacer este ciclo de razonamiento. ¿Por qué se han peleado tantas parejas durante esta cuarentena? Bueno, fundamentalmente porque generalmente durante, digamos, en la época normal, antes de que empezara esto, podía haber parejas que estaban conviviendo y tenían algún problema, pero bueno, el hecho de que ambos estaban trabajando, viendo amigos, o haciendo salidas, o se iba uno de viajes, o iba el otro, entonces bueno, eso de alguna manera tapaba lo que estaba ahí subterráneo. Eran cuestiones sin resolver, conflictos que la pareja tal vez arrastraba desde que inició la relación. El hecho de estar juntos, conviviendo forzadamente en un lugar que tal vez es dos ambientes, o si tienen hijos por ahí es un 3 ambientes, empezó a sacar todo eso que estaba guardado y que no se había hablado durante tanto tiempo. ¿Y cómo sale? Sale agresivamente, sale por efecto de la frustración, por el sentir que, bueno, nos metieron en una jaula y ahora tengo que bancarme, estar con vos, a quien sí, he soportado durante todo este tiempo, pero 24 horas ya no te tolero, ¿no? Entonces, lo que hizo fue acrecentar lo que ya estaba, lo multiplicó de manera exponencial. Luis, en el medio de esta cuarentena vos tuviste una noticia también muy linda, que es que bueno, salió nuevamente un nuevo libro relacionado con tu expertise, que es la arteterapia, esa expertise que es tan incipiente en el mundo dentro del campo de la psicología, pero que bueno, yo siempre digo, y la verdad que he tenido la posibilidad también de presentar algunos libros tuyos, recuerdo de poemas en esa casa tan linda de San Telmo, de Marcela, que de paso le mandamos un beso grande, y bueno, tuviste esa posibilidad de que un nuevo libro tuyo salga a la luz y además decirle a todos los que no te conocen que sos uno de los grandes referentes en Latinoamérica en la materia. Quiero felicitarte por eso, porque sé de tu camino, sé de tu trayectoria, de tu trabajo, y bueno, los invito a todos aquellos que no sepan del mismo, que lo puedan buscar y que puedan también comprar tus libros, ¿no? Gracias, Maxi. Sí, es verdad. O sea, la cuarentena no solo ha sido tragedias personales, ¿no? La aparición de mi segundo libro fue como un milagro, ¿no? Como cuando nacen bebés en cuarentena. Entonces, la verdad que ha funcionado bastante bien, porque también el encierro ha llevado a mucha gente, muchos alumnos, sobre todo que están estudiando arteterapia, o gente interesada en este campo que para mí es esencial, en el terreno de la salud, a buscar paliativos en lecturas, y lecturas que por ahí fueran estimulantes. Este libro está lleno de consignas y ejercicios que no necesariamente hay que hacerlas en un hospital de día o en un taller de arteterapia. Las puede hacer uno en su casa, lee la consigna, lee el cuento y se pone a dibujar. Y eso quita la mente de todas las preocupaciones cotidianas. Ese es el efecto terapéutico que tiene. Entonces, la verdad que para mí fue una alegría y un orgullo que Duncan haya hecho lo posible para sacar no solamente el volumen 2 de la colección a principios de agosto, sino la segunda edición del volumen 1, cuyos 500 ejemplares de la primera tirada se agotaron, y esto, bueno, va marcando el tempo del interés en esta profesión que ha surgido en Argentina. Bueno, la verdad que te felicito nuevamente, te mando un abrazo grande, te abrazo, gracias, igualmente. Te abrazo con el alma, y bueno, espero verte pronto cuando esto pase, que ya está pasando, falta un poquitito más. Sí, tranquilo, ya nos veremos embarbijados a 2 metros de distancia, pero por lo menos en vivo y en directo. Un abrazo muy grande, Luisito. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Cuídate, chau. Buen día. El licenciado Luis Formayano, un querido amigo, y la verdad,
contando todas las vicisitudes de esto que vivimos, de esto que vemos, que es la gente en la calle con actitudes, con situaciones de ira, de molestia, de angustia, de preocupaciones. Es decir, no el problema físico, clínico de la salud, sino el problema emocional y psicológico que ha generado días tan largos de hacinamiento y de preocupaciones y de angustias que hoy se manifiestan en el total de la población.